Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta charla denominada ¿Quién fue Colosio? Organizada por la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana, con motivo del 30º aniversario luctuoso del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. A nombre de mis compañeros integrantes del Comité Estatal de Participación Veracruzana, doy la más cordial bienvenida y agradezco la presencia de nuestra panelista, la doctora Zaida Alicia Yadó Castillo. Muy buenas tardes, doctora. Sea usted Buenas bienvenida. tardes, buenas tardes, Jorge. Muy amables por la invitación. Como siempre, yo muy Muchas gracias. a gusto y muy honrada. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ¿le parece bien? Iniciamos este conversatorio interesante y por supuesto con su experiencia de usted, eh, nos pudiese usted comentar quién fue Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por favor, doctora, adelante. Gracias. Bueno, pues la verdad, como siempre, agradeciendo a ustedes la atención de la invitación. Pero este es un tema que realmente a mí, así como en un momento me apasionan otros temas, este es un tema que yo le tengo mucho cariño y un gran respeto cada vez que hablo de la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Yo creo que es una figura que despierta interés en conocerla, pero sobre todo en reconocerla. Desde luego que las generaciones que vivimos intensamente las décadas de los 80 o incluso los 70s, 80s, 90s, quizás todavía lo identifiquemos en sus diferentes facetas, pero a veces es lamentable que pues ya ahora las nuevas generaciones no lo identifican ya, quizás por falta de orientación o a veces de formación ideológica, de formación política. Realmente a veces pocos conocen su ideario, sin embargo, es muy interesante conocer el ideario porque Luis Donaldo, como lo fue, por ejemplo, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Jaime Torres Bodet, fueron pensadores del siglo XX mexicanos extraordinarios. Jesús Reyes Heroles, por supuesto, entre hombres, fueron hombres de grandes ideas, de grandes pensamientos, fueron gente muy brillante en su campo y sobre todo hombres de buena voluntad, de buena voluntad política, que anhelaban principalmente cambios positivos para México. Entonces, en el caso de Luis Donaldo, bueno, Luis Donaldo, bueno, pues ese fue su sueño, hacer un cambio positivo para México, por eso quiso ser presidente de México, y él creyó fehacientemente en ese sueño y luchó por él hasta su muerte. Entonces, en relación a su pregunta, a la pregunta que me haces, Jorge, yo quise hacer una presentación en donde es una presentación que, bueno, yo de alguna manera la iba enriqueciendo cuando fui presidenta de la Fundación Colosio en el estado de Veracruz. Bueno, pues me permitía mucho en las diapositivas poder esquematizar lo que era Colosio. Quizás me llevaría yo muchas horas, como siempre, pero no, yo he tratado de hacerlo muy breve precisamente para que no nos, nos llevara mucho tiempo hablar tanto de su perfil, sus pensamientos, sobre la democracia, sobre la acción popular, sobre una serie de conceptos que nos enseñó en el tiempo en que lo conocimos, porque yo te quiero decir que yo conocí a Colosio y quizás sea uno de los paréntesis que haga en mi presentación. Pero vamos al tema. Si me permiten, podemos empezar platicando sobre todo, pues el próximo 23, el 23 de marzo, como todos los años, se recuerda la figura de Colosio, pero este año cumple 30 años, es su 30 aniversario luctuoso y bueno, pues yo creo que es un motivo más para poderlo recordar de la manera en que se merece. Entonces, iniciamos. Si es tan amable, por favorcito, con la primera diapositiva. Empiezo comentando que son 30 años en que manos asesinas aniquilaron la vida de Luis Donaldo, pero no diluyeron sus ideas.
Por eso hoy más que nunca debemos de difundir, tenemos de rescatar ese ideario. Adelante. Colosio en su perfil, pues es un perfil multifacético, porque así como lo podemos ver desde hombre de familia, lo podemos ver en muchas, muchas facetas. Como hombre de familia, bueno, pues ¿qué podemos decir? Sus datos de origen, él nace en 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, hijo de hombres de campo, don Luis Colosio Fernández era un hombre de campo, de parcelas incluso, doña Hermida Felia Murrieta, fue el mayor de 6 hermanos, y estuvo también en su vida familiar, bueno, formó una familia con Diana Laura Riojas, que también esa es otra historia, con quien procreó 2 hijos, Mariana y Luis Donaldo. Hoy Luis Donaldo hijo, dando muestras hoy de un buen político, un político que va fraguando, que va madurando con el tiempo, y que yo creo que Luis Donaldo Riojas, en algún momento podríamos platicar también de él, y creo que tiene futuro y muy, muy, muy promisorio. En su perfil profesional, bueno, fue un hombre muy preparado, fue un hombre que estudió economía en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, y después hizo posgrados en la Universidad de Pensilvania, luego hizo una residencia como investigador invitado en Viena, en el Instituto Internacional de Sistemas Aplicados, y después fue director de política económica a su regreso a México. Empieza a incursionar en cargos políticos y fue director de programación de la Secretaría de Programación y Presupuestos, secretario de Desarrollo Social en 1992, etcétera. Adelante. Y eh, como funcionario, líder político y legislador. Bueno, ahí también es otra faceta de Luis Donaldo en cuanto a lo que promovió desde su actividad como funcionario, como legislador y como líder del Partido Revolucionario Institucional, que fue el partido en el que él militó. En 1981 fue subdirector de análisis y planeación en el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Recordemos que el famoso CEPES es el antecedente, el primer antecedente de lo que es hoy la Fundación Colosio. En el sexenio ya de Miguel de la Madrid lo nombran director general de programación y presupuestos, operando algunos programas que se extrañan lamentablemente, programas como por ejemplo el IDER, que fue el Programa Integral de Desarrollo Rural, el COPLAMAR, que fue diseñado para aplicar recursos en zonas económicamente deprimidas. La que sigue, por favor. Fue un miembro destacado, sin duda, del Partido Revolucionario Institucional. En 1985 fue diputado por Sonora, diputado federal. En 1988 fue senador de la República y en 1991 presidente del PRI. Y obviamente para 1994, en el proceso electoral de ese año, él pues aspira a ser candidato presidencial a las elecciones y obviamente logra la candidatura y bueno, de alguna forma, él inicia su campaña un poco titubeante todavía porque había grupos al interior del Partido Revolucionario Institucional y con grupos obviamente representados por figuras, y bueno, también aspiraban a las mismas posiciones, entre ellos se habla del licenciado Camacho Solís, que fue de los que más aspiraron en esa época, y finalmente, bueno, se decide que él sea el candidato, un gran candidato, por cierto, con una presencia extraordinaria, porque Luis Donaldo tenía una personalidad muy, muy impactante y una voz también muy impactante. Él en sus años mozos había sido hasta locutor en una radiodifusora por allá en su estado natal y su voz se prestaba, tenía una voz muy bonita. Yo lo conocí justamente en el año de 1992 aproximadamente. Él era presidente del PRI y era senador de la República y formó precisamente para fines de su campaña un grupo que se llamaba Movimiento Democrático para el Cambio. Y nos invitaron a 2 personas por estado. A mí me seleccionaron en esas 2 personas para el estado de Veracruz. La otra persona fue Francisco Morosini, eh, Paco Morosini, que fue el autor del himno a Veracruz, un extraordinario intelectual.
Paco Moresine, y fuimos los dos en esas reuniones que teníamos con él en la sala de expresidentes allá en el Comité Ejecutivo Nacional, y era impactante verlo. Llegaba impecablemente vestido de su sesión del Senado, llegaba a su partido, se metía a donde estábamos nosotros, toda la bola de personas que no pasábamos, yo creo que de 50 personas, cuando mucho 60, este, y se quitaba el saco, se arremangaba la camisa, se quitaba la corbata y se sentaba enfrente de nosotros, y más que el que hablara, empezaba a preguntarnos qué tipo de país visualizábamos en los siguientes 20 y 30 años. La verdad, si yo le hubiera podido contestar a Colosio y estar viendo lo que está pasando en mi país, pues sí, realmente lo hubiera decepcionado mucho. Pero así era, él era un hombre muy espontáneo, con mucha calidez, y por eso cuando él sufre ese atentado, ese 23 de marzo de 1924, siendo las 7:12 de la hora local, o sea, allá en Tijuana, ya ven que son 2 horas de diferencia, ahora 17:12 de acá del centro, pues en un acto en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, él desgraciadamente sufre ese atentado y fallece ya aproximadamente a las 10:30, 12 de la noche de la hora del centro. Es un tema muy doloroso, la verdad. Yo lo recuerdo con mucha tristeza. Era dirigente de las mujeres en el estado de Veracruz y nos toca esa noticia estando ahí en el partido. Nos conmueve profundamente. Primero nos impresiona terriblemente, y posteriormente pues nos conmovió hasta la última, la última vértebra, ¿verdad? El saber que ya fallecía el candidato presidencial. Fue un momento muy triste, definitivamente. Adelante. La visión de Estado de Luis Donaldo, bueno, fue un político, como mencionaba, de primer nivel, con una gran capacidad de servicio, con una visión muy realista de México, conocía perfectamente bien la agenda nacional, pero él era progresista. Él hablaba de un proyecto de nación, de que México debía aspirar a aprovechar esa vasta riqueza que tenía natural, cultural, social, porque estaba seguro de que teniendo buenos gobernantes, México en lo general y en sus entidades y municipios en lo particular, se podía colocar México como una potencia valiosa en el concierto de todos los países de América y del mundo. Adelante. Muy sencillo, como decía, sí, porque tiene una gran calidad humana, lo demostró en todas sus facetas. Él siempre actuó de buena fe, creía en los valores, además tenía una memoria impresionante. Aquí hago también un paréntesis de mi experiencia con Colosio, estando ya en campaña, y les repito, yo siendo dirigente de las mujeres, lo recibe el comité del PRI aquí en el estado de Veracruz, se hace un evento en Boca del Río, en el World Trade Center, y solo hubo 3 oradores, era los jóvenes, este, las mujeres, en el caso mío, eh, el joven era Lara Yoval, se apellidaba, que era dirigente de los jóvenes, mi intervención y la intervención de él. Y justamente cuando él, vaya, yo lo saludo y le digo, como dije yo, ¿cómo me va a reconocer que yo estuve en aquellas reuniones del año 90 y tantos, 92, en el Comité Ejecutivo Nacional? Entonces yo le dije, cuando le di la mano, le dije, Movimiento Democrático para el Cambio. Y se queda así sorprendidísimo y me dice, claro, claro que sí, me dice. Y todavía aprovecho y le digo, señor candidato, la próxima vez que venga a Veracruz, le vamos a hacer un evento de 15,000 mujeres en Veracruz. Y de eso me encargo. Y nunca se me va a olvidar, me dijo 3 palabras: me lo aseguras, me lo prometes, me lo cumples. Así me lo dijo. Y se lo aseguré, se lo cumplí, definitivamente, pero ya no con él. Se lo hicimos en el Estadio Jalapeño, a Cerillo, y, y no fueron 15,000, fueron 20,000 mujeres en el Estadio Jalapeño, que la verdad también nos emocionó profundamente
ese evento que era dedicado a Colosio, pero lamentablemente ya estábamos en otra etapa. Entonces, ese era Colosio, un hombre con una gran calidez, y sobre todo un gran amor a México, ¿no? Y sobre todo creía en las nuevas generaciones. Creía que las nuevas generaciones tenían que estar formadas ideológicamente, que tuvieran un sentido en su forma de vivir. Por eso, en el caso de los que se iban a inclinar esos nuevos valores vaya, esas nuevas generaciones, se tenían que formar en los más altos valores de la política para que llegaran a ser esas nuevas generaciones las que ahorita están en el poder, en los regidores, en las regidurías, en los gobiernos estatales, municipales, en fin, esas nuevas generaciones que se formaron o iniciaron hace 30 años, hoy están en sus manos la conducción del país. Y por eso él confiaba que si se formaban ideológicamente de manera correcta en esos altos valores de la política, los gobiernos tenían que ser buenos. Entonces, creo que en muchos de los casos fue un soñador y ojalá tenemos que aspirar también a que esos ideales y sus pensamientos y sus sueños de Colosio se puedan volver realidad. Adelante. En su partido, bueno, la verdad, en 1990, entre los aspectos valiosos que resultaron de una Asamblea Nacional, que fue la número 14, él era presidente del PRI Nacional. Hubo grandes cambios al interior. Ahí nace lo que hoy es la Fundación Colosio, nada más que inició con un nombre, se llamaba Cambio 21, Fundación Mexicana, y fue precisamente desde un principio dedicado a la divulgación ideológica, a la investigación y a la formación de valores políticos. Siempre decía que el día que su partido empezara a perder el rumbo, que recogiera los principios de la fundación y la fundación le iba a servir para otra vez volver a encontrar el camino, ¿no? Entonces, el acta constitutiva que se da es el 28 de febrero del 91. A la muerte de Luis Donaldo Colosio en mayo del 94, ya con la anuencia de su esposa, aún lo hace Diana Laura, se cambia el nombre y se incluye el nombre de él. La Fundación Mexicana cambió 21, Luis Donaldo Colosio. Ya para 1996 se le modificó el nombre como Fundación Colosio Asociación Civil. Adelante. ¿Qué funciones se desempeñaba la Fundación Colosio? Bueno, pues lo que él quería, que se divulgara la ideología, los valores y los sentimientos nacionalistas en los mexicanos, que se promoviera el debate, la deliberación de ideas de altura, no que ahora el debate se convierte en una cena de negros, en donde hay descalificaciones y ofensas. El debate tenía que ser de altura. Y también, pues, tendríamos que trabajar en la investigación, en el análisis del orden político, económico, social, incidir en la cultura política de nuestro medio, en el presente, para el futuro, capacitando a la militancia y a los ciudadanos que quisieran en los valores éticos de la política, que es lo que a veces hoy se olvida, ¿no? Entonces, contribuir también al desarrollo de la cultura democrática en el país y sobre todo elaborar las plataformas electorales que servirían como base a los planes de gobierno. Recordemos que los partidos políticos tienen que registrar plataformas electorales ante los organismos electorales, quien sea Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos en los estados, donde los partidos contendientes en una elección cualquiera que sea, para que haya candidatos tiene que haber una plataforma que los identifique. Entonces la fundación es quien la elabora. Ahí estuvimos nosotros haciendo muchas plataformas en el tiempo que nos tocó estar al servicio precisamente de esa fundación. Adelante. Fue un impulsor de la democracia, creo que fue un demócrata, definitivamente como lo fue Reyes Herodes. Él hablaba de una visión de justicia democrática, ¿sí? Decía, la nueva cultura democrática tiene que obedecer a principios de legalidad interna, es decir, él creía en la ley, no se la pasaba por encima, él creía en la ley, a una nueva cultura política. Y decía, no confundir democracia con democratismo, que ese es un tema que lamentablemente, y lo tenemos que decir así, lamentablemente, este, la, 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 el democratismo es una forma
una forma perversa, ¿verdad? De considerar, o sea, se convierte el democratismo en relación. La democracia es otra cosa, ahorita la vamos a explicar rápidamente, pero el democratismo, y sí tenemos que aclararlo, es ya es la perversión de la democracia. Es decir, se convierte a veces el democratismo en una ideología misma, excluyente, que se ajusta a una visión radical o totalitaria y que lleva a la larga a los gobiernos a la tiranía. Desgraciadamente, por eso él decía, no confundir la democracia con el democratismo. Tampoco confundir la competencia con rupturas. Si la competencia implica contender en igualdad de condiciones, considerando a los contrincantes como adversarios, pero no como enemigos a destruir. Entonces, por eso él pensaba de esa manera, como igualmente no confundir acción popular con populismo, porque el populismo es otra cosa, es un discurso que expresa generalmente una concepción maniquea del mundo. ¿Qué es eso? ¿Por qué el manicaísmo? Eso es interpretar las cosas llevándola a los extremos. Es decir, no se admiten puntos medios en el maniqueísmo. Entonces, las actitudes y valoraciones que se hacen son extremas, radicales totalmente. Entonces, pues una política, ¿verdad?, populista, pues es una lucha permanente entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, no hay puntos medios, ¿sí? Se habla del pueblo, pero en una función de víctima. Y por otro lado, se habla de las clases productivas, el trabajo, las élites, como lo que representa el vicio, los enemigos a vencer y la corrupción. Entonces, ese es el tema por el cual él hacía esas distinciones que valía la pena sin duda poderlas retomar, ¿no? Adelante, adelante, eso es lo que acabo de explicar justamente. Adelante. Recordaba también que de la democracia, y siempre agrego algunos pensamientos de él, porque precisamente lo que se trata es recordar sus pensamientos. Dice, nuestro partido no le puede temer a la democracia, porque ha sido este quien siempre la ha impulsado, y la seguirá haciendo decididamente en estos momentos cruciales para México y en el futuro. Si nuestro partido fortalece sus democracias, se democratiza México. Hay que recordar que, y hay que decirlo con el mérito que tuvo el PRI en su momento, cuando hubo buenos gobiernos. El PRI fue un impulsor de la democracia y la reforma de 1976 con Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Gobernación hizo posible que le dieran voz a las minorías. Hoy tenemos partidos minoritarios que están dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Antes no existía eso, eran exclusivamente los de representación, no, perdón, los de mayoría relativa y no había minorías. Entonces, pues era muy fácil el debate, ¿no? Entre las mayorías. No, había que darle voz a las minorías. Y esa reforma política sigue prevaleciendo hasta hoy, aunque hay una tendencia por ahí de querer quitar ahora los plurinominales, que originalmente los plurinominales eran justamente la intención para poderlos incorporar. Adelante. ¿Promovió cambios en el sistema de partidos? Sí, sí promovió cambios definitivamente. Hablaba de cambios en términos de imparcialidad, sobre todo en el sistema de partidos en general, no de su partido en general. Hablaba de el factor imparcialidad porque se tenía que hacer una reforma al interior del sistema político de México. Es decir, hablaba de una nueva autoridad electoral que estuviera dotada de autonomía y con mayores equilibrios en sus órganos de dirección. Hablaba de profesionalizar el servicio público electoral, hablaba de nuevas modalidades en la calificación de las elecciones, hablaba del reforzamiento de las atribuciones del Tribunal Electoral, una figura que se crea en 1996, 2 años de que él fallece, después de que él fallece. La descentralización de las funciones y, desde luego, asegurarse de que ese tribunal ofreciera, ¿verdad? Obviamente una impartición pronta, ágil y expedita de la justicia electoral. Entonces, eso se hizo realidad en 1996.
con la reforma en 1996, donde se crean la ciudadanización de los órganos electorales, en donde se crea el Tribunal Electoral como una figura importante, en donde se le da autonomía al Instituto Nacional Electoral, en aquel entonces era IFE, y después se convierte en INE, pero en 96 se le da autonomía a esos órganos electorales, lo cual no debe perder y que hoy está en riesgo, definitivamente. Por otra parte, también hablaba de la fiscalización y que también por parte de la reforma en aquellos tiempos, pues para que los procesos fueran confiables, que se hiciera una exhaustiva revisión del padrón electoral para que no eh, se prestara a incorporar gente que no cumpliera los requisitos como ciudadanos, eh, que hubiera una fiscalización clara de los gastos y de las prerrogativas incluso que se le otorgaban a los partidos políticos y que a todos se les diera la garantía de la igualdad de condiciones, que no hubiera partidos con mayor ventaja y menor ventaja. Creo que esa es una de las cosas que hoy ya nos está dando, porque ahora el partido que saca la mayor proporción de votación en una elección anterior, una elección previa, se lleva el mismo porcentaje de votación que tuvo a la hora de entregar las prerrogativas en la siguiente elección. Y eso es una injusticia, porque entonces los otros partidos quedan en una absoluta desventaja, como hoy está sucediendo en este proceso electoral. Justamente en este proceso electoral es donde se marcan esas diferencias, cuando debería estar piso parejo para todos y que todos estuvieran en las mismas condiciones para competir. Entonces, también se hablaba de un sistema político electoral de alta calidad. Bueno, obviamente, pues todo esto que él mencionaba ya llevaba, obviamente, a esa tendencia de hacer el sistema político electoral un sistema de alta calidad, de los mejores del mundo. Y las reglas de la competencia democrática, bueno, pues esas reglas deberían de estar siempre fincadas en los consensos mayoritarios, es decir, que no se podían alterar esas reglas solamente por caprichos o por oportunismos de alguno de los partidos o del poder en su momento o de los hombres en el poder. Yo creo que ahí esas reglas de competencia democrática deberían corresponder a a los mismos órganos electorales, sí, pero en conjunción con los partidos políticos, con las instituciones políticas. Creo que fue un tema, ese es un tema muy importante, porque todo esto abonó a la democracia mexicana. La democracia mexicana tiene muchos errores, tuvo muchos errores, pero tuvo muchos aciertos y es una de las mejores hasta ahora, y ojalá no lo garanticen en este proceso electoral que viene, esos órganos electorales actuando con imparcialidad, con fiscalización, con reglas de competencia igualitaria y para que dignifiquen el sistema político electoral de México. Adelante. La concepción del gobierno para Luis Donaldo, su frase es muy importante, esa que está allá abajo. Seamos respetuosos y entendamos que la acción de gobierno es para todos, pero como partido político en el poder tengamos la firmeza, tengamos definición, tengamos la convicción en vigilar el cumplimiento de la tarea del gobierno, a cualquier nivel, en cada una de las entidades federativas. Es decir, no hacerte cómplice de los gobiernos corruptos. Tenemos que vigilar, decía él, ese cumplimiento de la tarea de gobierno a cualquier nivel, en cada una de las entidades federativas. Entonces, por eso le recordaba a los partidos políticos y si quieren ser merecedores de la confianza de la ciudadanía, que emanen de sus propias filas los mejores perfiles para que se hagan los mejores gobiernos. Adelante. En esa Asamblea Nacional que hablaba yo, se crearon tres órganos muy importantes. El Consejo Político Nacional, que fue un órgano importantísimo que permitió aglutinar, por supuesto, al interior de su partido una representación muy clara de lo que era el territorio nacional, encima que de alguna manera tendrían representación tanto las bases como los liderazgos que existieran a nivel nacional, pero sobre todo era un órgano de decisión que sustituía a lo mejor el no tener una asamblea nacional, que era el órgano superior en ese momento, podía tomarse acuerdos también decisorios a través de un Consejo Político Nacional, pero se crea
en 1991 esa figura. Adelante. Igualmente se crea, como decíamos antes, la Fundación Cambio 21, Fundación Mexicana, y ya después, que como decíamos, se cambia el nombre para quedar como Fundación Colosio. Adelante. Sí, adelante. Eso es cómo concibió la fundación. Por otra parte, también hubo otro cambio en esa asamblea, se crea el movimiento territorial. Era un movimiento con una estructura autónoma, con estatutos propios, y quería sobre todo ahí aglutinar la participación de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida. Allí tenían voz las comunidades, particularmente las partes más sensibles, ¿verdad? De la población para que se aglutinaran ahí y tuvieran voz en las estructuras, en la estructura en este caso de su partido. Adelante. Y también le habló a los sectores y a las organizaciones de su partido con mucha claridad, pero también con mucha exigencia. A ver, adelante. Por ejemplo, le habló a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que en un tiempo se llamó UNE, cuando él estuvo se llamó Unidad Nacional Sindical o algo así, era, no me acuerdo en este momento por qué era UNE, este, y bueno, tenía varios movimientos adentro de la CNOP. Uno era el Movimiento Nacional Sindical, donde aglutinaba a todos los sindicatos populares, la Coalición Nacional de Organizaciones Productoras y de Servicios, ahí entraban los productores rurales, etcétera, y el Foro Nacional de Profesionistas y Técnicos. Adelante. Adelante. En el caso de los campesinos, bueno, pues todos sabemos que es la Liga de Comunidades Agrarias, la CNC, la Confederación Nacional Campesina, fue uno de los bastiones muy fuertes del PRI. Hoy, con su autonomía, ya es un grupo mucho más plural. Sin embargo, él todavía pugnó por la unidad en la Confederación Nacional Campesina. Entonces, él hablaba de los campesinos. Ellos decían, los campesinos no requieren el autoritarismo, requieren apoyo para revivir el campo todos los días y que se vea reflejado en el sustento de sus familias y en su calidad de vida. Hoy los campesinos están olvidados, lamentablemente. Se les quitaron todos los apoyos que ellos podían haber tenido en el pasado, en fondos, fideicomisos, cosas que les hacían a ellos el poder estar inyectándole fondos económicos y vida a su producción. Hoy, lamentablemente, uno de los graves problemas que tenemos en México y en todas las regiones es justamente el problema del campo. Es un problema de atención urgente. Adelante. Obviamente a los obreros también les habló como un sector progresista, un sector que de alguna forma tenía que ser cuidado. Tenía que ser cuidado y tenía que ser, el gobierno tenía que ser celoso de la autonomía sindical. Tenía que haber un respeto especial hacia la autonomía sindical, cualquiera que fuera, y fortalecer sobre todo la coalición nacionalista, revolucionaria y democrática, como él lo decía. Entonces, él no hubiera concebido jamás que hubiera un desmantelamiento del movimiento obrero, porque el movimiento obrero dio forma justamente al México en los años, obviamente, eh, 40, 50. El movimiento obrero fue un bastión muy significativo para lograr la garantía de los derechos de los trabajadores, para lograr reformas como el artículo como la ley, con el artículo 123, o perdón, la Ley General del Trabajo, y todos estos eh, cambios que México iba necesitando y que los gobiernos pugnaron porque el sector obrero pudiera tener sus garantías o sus derechos garantizados, definitivamente. Adelante. A las mujeres, pues bueno, Colosio fue un hombre también defensor de la igualdad y de la equidad. Él siempre pugnó desde un principio porque las mujeres
pudieran ser aprovechadas en sus capacidades. Entonces, de alguna forma, él hablaba, decía, quiero decirles que estimo en alto grado su capacidad de organización y para el trabajo político. Considero que la mujer es una de las grandes promotoras del cambio que demanda México. Y como eso, hay un sinnúmero de documentos que yo también en algún momento los he logrado archivar este, para, para poder tener un sustento cuando se habla de la lucha femenil. Entonces hablaba, decía, estoy convencido, es la hora de las mujeres, pues creo que seguimos estando convencidos que es la hora de las mujeres, que se tiene que ver reflejado en los hechos. Adelante. A los jóvenes, bueno, fue también una parte importantísima para los jóvenes. Hubo cambios también en en la nomenclatura en el nombre de la organización de jóvenes. Y él hablaba, como decíamos antes, tenía una gran esperanza en las nuevas generaciones, porque él sabía que estas nuevas generaciones se iban a enfrentar a transformaciones muy altas, de gran magnitud, decía, transformaciones de una gran magnitud que el mundo de hoy está viviendo. Decía, transformaciones en el ámbito de la política, en el ámbito de la sociedad, en la economía, pero lejos, les decía, lejos de que esto les produjera temor, yo creo que él decía, más bien tómelo como un signo, como mejores signos de una vida promisoria y de buenos augurios. Entonces, decía, como jóvenes que son, el bien enderezar quieren bien enderezar el mundo, pero uno, que no les falte entereza, pero que no les falte humildad. Porque ahora, desgraciadamente, muchos jóvenes que se involucran en la política tienen mucha valentía, tienen mucha entereza, pero les falta humildad para reconocer, para ser sencillos, para ser humanos. Se vuelven soberbios, agarran modelos de políticos soberbios y es lo que aprenden. Entonces, lamentablemente, eso es lo que tenemos que ir cambiando en la política. Adelante. La participación ciudadana siempre la consideró como una importancia fundamental. Sabía que la ciudadanía no necesariamente estaba ubicada en los partidos políticos, entonces, pero sí necesitaba de que de alguna forma encontrar esos puentes entre lo que eran esas relaciones de nuevos métodos de trabajo, formas de asociación civil, promotores de la participación ciudadana en las decisiones del país, como también en promotores de la ciudadanía, pero también como vigilantes de la acción del gobierno, como un gobierno participativo en donde fueran incluidas también las voces ciudadanas. Y de alguna manera eso permitiera que la ciudadanía pudiera ser un factor importante en la evaluación de resultados, porque finalmente a quien se le otorgan los servicios de un gobierno es a la ciudadanía y quien está padeciendo o no los beneficios o no de ese resultado son los ciudadanos. Definitivamente adelante. Por otra parte, bueno, la vida interna de los partidos, bueno, de alguna forma él hablaba que si los partidos políticos no se perfeccionaban, y seguimos insistiendo en ese tema en la actualidad, si no se perfeccionan los partidos políticos, pues uno, se tienen que someter al juicio de la ciudadanía a la hora en que entreguen resultados. Ese es un tema, ¿sí? Se tienen que someter al juicio de la ciudadanía, por supuesto, a la hora en que los van a elegir, porque la ciudadanía hoy no la engañan. Hoy sabe evaluar perfiles, saben quién tiene experiencia, saben quién puede dar un mejor resultado, saben quién tiene las posibilidades y las capacidades para poder entregar a los ciudadanos las mejores respuestas. Entonces, esa era una de las cosas, y decía él, en mi partido, de ahora en adelante, quien quieran aspirar a un cargo de representación popular, los requisitos, y así lo decía puntual: militancia, honorabilidad, probidad, capacidad, identificación con su pueblo, identificación con su pueblo, ánimo y convicción democrática. Decía, nuestro compromiso con la sociedad es presentar los mejores candidatos. ¿Quién hablaba de los mejores candidatos? ¿Quién ha seguido hablando de eso? Nadie, más que Colosio. Hasta donde yo
he tenido conocimiento. Adelante. Su compromiso con México, bueno, él fue un hombre de división nacionalista, amó profundamente a México, y él veía, ¿verdad?, y que había un abismo de marginación y atraso en muchos sectores del país. Decía, tenemos que cumplirles a los pobres entre los pobres, pero no como una visión demagógica de manipulación de los pobres, sino como una visión en donde se desarrollaran políticas públicas que trataran de enseñar a los pobres, y les dieran capacidades y habilidades para que ellos mismos pudieran ser constructores de sus propios cambios. Y eso fue un tiempo en que se promovió muchísimo ese tipo de proyectos a través de las políticas públicas. Por eso él hablaba de que decía, tenemos que continuar en el ánimo de la reforma económica, decía competitividad. Hoy México no puede ser no tiene competencia porque ha bajado en sus niveles de credibilidad. Baja de la inflación. Hoy, lamentablemente, la inflación está más arriba, mucho más arriba de lo que habíamos manejado. En 23 se cerró casi al 9, 8.7 por ahí, 9. Se dice que en el 24 posiblemente baje a 6, pero todavía estamos en el tercer mes del 24. Salud fiscal, solvencia financiera. México tiene que ser solvente financieramente. Una amplia política social para construir un piso de bienestar que sustente el crecimiento económico. México tiene que crecer económicamente para que sus ciudadanos tengan empleo, para que sus productores tengan posibilidades de exportar o de importar en el propio país, pero tienen que ser solventes económicamente. Todo esto fueron pensamientos y sueños de Colosio. Adelante. El discurso histórico del 6 de marzo, cosa que también a mí me tocó, por ahí en alguna de esas cabecitas que se ven en esa foto, posiblemente es de la mía, pero ahí estuvimos, la delegación Veracruz, estuvimos en aquel momento muy, muy emocionante, la verdad ese discurso es histórico, ojalá algún día lo puedan leer, lo puedan concebir, adelante, y lo puedan disfrutar sobre todo. Yo nuevamente solamente obtengo un extracto, dice, yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que impone a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades y por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Todo el mundo decía que ese discurso, que fue muy amenazante también, muy duro, muy fuerte contra los gobiernos anteriores, que eran de su propio partido, pensaban que por ahí hubiera sido a lo mejor alguno de los motivos por el cual hubiera sido él sacrificado. Pero bueno, también hay muchos enemigos también en la política, adversarios incluso, que ni siquiera te imaginas por dónde puedan salir alguna intención perversa, malévola, criminal, para poder cegar la vida de un hombre extraordinario que seguramente hubiera sido un gran presidente. Adelante. Él habló, le habló habló a muchos sectores en ese discurso, le habló a las indígenas, le habló a los jóvenes, ¿sí? Decía, de los indígenas decía que no pueden esperar más la exigencia de justicia, dignidad y progreso, que aún no tienen las respuestas que merecen, a los trabajadores también, que demandan mejores salarios, adiestramiento y mejores prestaciones, les habló a los jóvenes, les habló a las mujeres, les habló a los empresarios, ¿sí? Que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Los empresarios lo necesitan para poder seguir reinvirtiendo sus capitales. A los maestros, a los universitarios, tocó todas las facetas en ese discurso extraordinario y remataba diciendo, todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de darles respuesta. Adelante. Por eso, pues, muchas razones, pues, no, me permití hacer esta presentación, pues, porque yo siento que Colosio vive quizás en el corazón de muchos de nosotros que lo conocimos, que hemos leído sus discursos, sus libros incluso, y los libros que salieron después de su vida por parte de la Fundación Colosio, que se han editado muchos libros de esos,
Este, pero bueno, ojalá en el pensamiento de cada mexicano y de muchos priistas o no priistas, ojalá pudiera estar, concebir ese México por el cual soñó y por el cual podríamos también hoy estar luchando todos en unidad. Adelante. Sus pensamientos para la reflexión, dice, hoy son tiempos de transformar y de reforzar lo que heredamos de generaciones anteriores. Los tiempos y las necesidades no son las mismas. La empresa pública es un ejemplo de los cambios que hoy requiere el país. Tenemos que encontrar el equilibrio entre su función social, que no negamos, y la eficacia de su manejo y de su operación. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad del aparato paraestatal para servir a la nación. Y finalmente concluyó la presentación con el siguiente pensamiento de Luis Donaldo. Adelante. Decía en su último discurso importantísimo, decía, es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República, es la hora del poder ciudadano, es la hora de la democracia, es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de la nación, es la hora de reafirmar valores que nos unen, porque los mexicanos, en lugar de que nos dividan y nos polaricen, es la hora de reafirmar, decía, valores que nos unan. Es la hora del cambio con rumbo seguro para garantizar paz y tranquilidad a nuestros hijos. Es la hora de ser fuertes todos, haciendo fuerte a México. De ahí, terminando su discurso, se bajó, caminó 20 metros y una mano asesina lo privó de la vida. Ahí terminó mi presentación. Pues muchas gracias, doctora. La verdad que al escucharla, esta extraordinaria ponencia nos hace recordar todos aquellos que vivimos en aquel tiempo político de la mano de Luis Donaldo Colosio, desde que nos incorporamos a su campaña, desde cualquier trinchera, todos teníamos la ilusión, el pueblo, la sociedad tenía la ilusión de un nuevo cambio para nuestro país. Me llama mucho la atención y cómo no recordar sus discursos, los sueños que tenía Luis Donaldo Colosio, con un sueño de un México distinto. Toda una obra política nos dejó, una obra política social, la de Luis Donaldo Colosio. Hoy, para mí ha sido un placer importantísimo recordar y darnos cuenta que desgraciadamente todo este legado no se supo aprovechar en su momento. Así es. Doctora, pues la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la trascendencia del legado político de Colosio en el México actual? Por favor, doctora. Híjole, pues un poco en la parte de la presentación hacía yo esas analogías, ¿no? En términos de lo que hoy estamos viviendo con respecto a lo que él proponía. Y, y pues sí, hay que hacer una evaluación muy severa, muy seria, de lo que está pasando en México. Porque, por una parte, en relación a los políticos, yo veo muy pocos políticos con esa mística de servicio, ¿sí? Desgraciadamente, los ejemplos que hemos tenido a nivel nacional o a nivel del Estado no fueron muy agradables. Políticos que solo pensaron en sus intereses, en sus propios intereses, o los de su grupo o de una camarilla en particular, no, pues no priorizaron o privilegiaron los intereses del conjunto, de la sociedad a la que se debían, a la que merecían haberles dado lo mejor que hubieran podido tener. Entonces, creo que todavía somos pocos los que pertenecemos a esa generación que todavía sentimos, ¿no, Jorge? Esa, esa vocación de dar en el servicio lo mejor que tienes de ti mismo, pues para que puedas tú, en la vida hay que trascender en eso. O sea, no trasciendes por las condecoraciones, no trasciendes por las medallitas que te pongan en el pecho, trasciendes por tus actos, definitivamente.
Esos actos heredan, incluso esa trascendencia, ese recuerdo, pues lo van a heredar tus hijos, ¿sí? Tus hijos que son los que van a tener que decir, tu madre fue una política X, ¿no? O para bien o para mal, no sé. Pero finalmente tú estás dando en vida, pues en las oportunidades que tienes, pues lo mejor que tienes, ¿no? Entonces, hoy yo veo un gobierno tanto federal, y lo digo con todas sus letras, porque no estoy diciendo mentiras ni nada que ya se haya dicho en ningún medio. Yo veo un México también, como decía Cloro, yo veo un México pobre, un México con sed de justicia. Entonces, un México polarizado entre los buenos y los malos, un México que todos los días nos alimentan el odio y el coraje entre unos y otros, en donde si tú pones algo en una red social, te empiezan a pulverizar lo que dices y hay gente detrás de esas palabras o de esas líneas que tienen un resentimiento total y absoluto de lo que decíamos hace un rato, ¿no? El famoso eh, acción popular con populismo, ¿no? Entonces, o democratismo con democracia, o sea, gente que está confundiendo esos conceptos que de alguna manera tendríamos nosotros que hacer lo posible por retomar esto e ir vaya, tratando de recuperar esa armonía entre los propios mexicanos. Hoy eso nos da. La pobreza en México es un indicador absoluto. ¿Acaso con todos esos programas sociales, bienvenidos, todos los que quieran, en qué se redujo la pobreza? Hay 10 millones de pobres más, lamentablemente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es lamentable. En un momento dado, también por otros, por ejemplo, otras formas. En un tiempo, los gobiernos se preocuparon, por ejemplo, de defender el federalismo. Si te acuerdas, Jorge, bueno, era darle autonomía a los estados, era darle sus recursos, ya etiquetados, obviamente, que venían de un presupuesto aprobado por sus cámaras locales o por sus cámaras federales, ya estaban definidos. Ahora, ¿qué hacen los estados? Regresan las millonadas. Al revés. Ujú. Es al revés. Estamos viendo el mundo al revés. Es decir, ahí vienen de regreso los recursos. ¿Para qué? Pues no sé a qué lo van a destinar aquellos, a las obras faraónicas y a esas torpezas que no están dejándole nada a los mexicanos en términos de su bienestar, en términos de su calidad de vida. ¿En qué se reflejó o en qué se sigue reflejando? Los municipios igual devuelven dinero al Estado y el Estado devuelve dinero a la federación. ¿Cuándo se había visto eso? Era aplicar. Sí es cierto, había gente que abusó, había gente que abusó, que le metía mano al cajón. Desgraciadamente, por ese tipo de gentes se perdió la confianza en muchos partidos políticos. Pero eso no quiere decir que se tiene que convertir esto como una norma ya casi constitucional, el que a ti te etiqueten recursos estatales y que tú tengas la obligación de devolverlos a la federación. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy pidiendo y a ver cómo le haces, si resuelves problemas de carreteras, si resuelves problemas del agua, si resuelves problemas de tantos que hay en nuestra sociedad. ¿Cómo vemos ahora los diferentes sectores gubernamentales? El sector salud, sin medicinas, con clínicas terriblemente deplorables, con clínicas en donde si vas, te enfermas más porque te infectan, porque no hay insumos para poder resolver siquiera una buena calidad en la atención y mucho menos un buen servicio. No hay ya, se piensa que porque recibes 6,000 pesos de un bono que te da el gobierno, que no lo da de su bolsa, sino que lo está tomando del dinero de los mexicanos, se lo está entregando a los adultos mayores, se lo está entregando a los jóvenes, a los emprendedores. Sí, sí, pero no le está dando una calidad de servicio, digamos, en salud, las deficiencias en la calidad de educación, la mutilación, digamos, de los órganos autónomos que permitían la fiscalización de la acción de gobierno, del,
¿Dónde está la supervisión hacia el gobierno cuando las licitaciones ya no existen? Ahora son asignaciones directas que se les dan a los grandes beneficiarios del gobierno actual. Entonces, ¿qué piensas al ver todo esto? Pues que está México, es un México que lo describe perfectamente bien Colosio en ese discurso del 6 de marzo. Es un México con hambre y sed de justicia. Ahí está la respuesta. Definitivamente, eso es lo que se está reflejando hasta el día de hoy. Yo así lo veo y repito, no es algo que yo inventé, es algo que se está ventilando todos los días. Y ahora que hay un proceso electoral, yo ahí sí, pues sin tocar el tema, ni mucho menos, pero sí ver la calidad de perfiles, como decía hace un rato Colosio, integridad, honestidad, amor al servicio y sobre todo probidad. Probidad en las personas de que sabes que van a tener ante todo responsabilidades y compromisos con aquellos que les van a dar la confianza. Cualquiera que fuera el partido, cualquier partido que sea, que sus individuos, mujeres y hombres, vayan con esa firmeza, pero sobre todo que tengan la calidad moral y política de ir a tocar una puerta y no ser rechazados. Porque la sociedad hoy piensa, es inteligente. A mí eso no me cabe duda. Recuperar el verdadero y buen quehacer político. Así es, sí, definitivamente. Muy bien, doctora. Doctora, ya por último, su comentario final para concluir esta extraordinaria ponencia de parte de usted y, bueno, dar concluido de esta manera este conversatorio. Pues, pues yo, ¿qué puedo decir en términos de esa figura? El pensamiento, o más que nada el recuerdo de Colosio. El recuerdo de Colosio, pues nos debe de llevar de verdad a reflexionar, uno, en su diario, en su pensamiento, pero sobre todo que recordemos en él las buenas figuras de la política, ¿sí? El ideario de Colosio no se muere por una bala, eso ya lo sabemos. Su diario tiene que ser estudiado por todo aquel o aquella que que pueda aspirar a ser un político de nivel o una política de nivel y de calidad. Yo ahí sí, de verdad desearía que ese ideario fuera inspiración de estas nuevas generaciones de políticos en formación. Y que eso es lo que México siento que necesita con urgencia. Gentes con calidad moral y política que nos den buenos resultados. Y recordar a Colosio también, este, con un hombre con una convicción democrática impecable. Tenemos que defender las instituciones democráticas de nuestro país, Jorge. Lamentablemente están en riesgo. Tenemos que también defender la autonomía de los poderes, el poder legislativo en su función, el poder judicial en su función y el poder ejecutivo en su función. Cada uno tiene su función específica en algo que se llama Constitución Política de los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos que aprender desde ahora, que se debe de respetar totalmente. Y sobre todo, siempre tomar como modelos a los buenos políticos, ¿verdad? Eh, políticos que privilegiaron ante todo el respeto, la legalidad y sobre todo el respeto a las libertades. México y cada uno de nosotros merece ser libre. A mí no me gustaría que ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes viniera un gobierno que lo manipule, que le corte su libertad de decisión, que les corte su libertad de acción, que les corte sus oportunidades, ¿sí? Independientemente de que ellos tengan deseos de desarrollarse o no. Simplemente, como decía Colosio, es la hora de la nación, de reafirmar valores que nos unen. Es la hora del cambio con rumbo seguro. Es la hora para garantizar la tranquilidad y la paz de nuestros hijos.
Es la hora de ser fuertes todos, haciendo fuerte a México. México es fuerte. Yo estoy segura, Jorge, porque hay ciudadanos fuertes, convencidos. Gracias por la oportunidad que me dieron el día de hoy. Estoy muy agradecida siempre con ustedes y desde luego gracias a la Asociación Participación Veracruzana por su amabilidad. Buenas tardes.